es 1949 y Estados Unidos acaba de recibir la peor noticia posible. La Unión Soviética ha detonado su primera bomba atómica. El monopolio nuclear americano, esa ventaja absoluta que Washington consideraba permanente, ha desaparecido en una fracción de segundo sobre las estepas de Kazajistán. De repente, el país más poderoso del mundo se descubre vulnerable. Y la pregunta que recorre los despachos del Pentágono con la urgencia de una alarma de incendio no es filosófica ni diplomática, es brutal y concreta. Si Stalin decide cruzar una línea, ¿tenemos algo capaz de llegar hasta él antes de que él llegue hasta nosotros? La respuesta que existía en ese momento era no. Los bombarderos disponibles no tenían el alcance, no tenían la altitud, no tenían la velocidad para sobrevivir en un espacio aéreo defendido por una superpotencia que acababa de demostrar que dominaba la física nuclear. El margen de error era cero y el tiempo para resolverlo era, en términos militares, casi ninguno. Lo que Estados Unidos necesitaba no era un avión mejor, necesitaba algo que todavía no existía en ningún tablero de diseño del mundo. Y en algún lugar del país, un equipo de ingenieros de Boeing estaba a punto de pasar el fin de semana más importante de la historia de la aviación militar, intentando inventarlo. Lo que la mayoría de la gente ignora sobre el B-52 Stratofortress no son sus dimensiones ni su velocidad. Es su edad. Este avión fue diseñado cuando Stalin todavía vivía, cuando los ordenadores ocupaban habitaciones enteras y cuando la palabra misil era todavía algo exótico en los briefings militares. Y sin embargo, en este preciso momento, mientras lees o escuchas esto, hay B-52 en servicio activo. Hay tripulaciones que hoy tienen abuelos que volaron en ese mismo fuselaje. Hay componentes originales de los años 50 conviviendo con sistemas de guiado por satélite del siglo XXI. Eso no es nostalgia. Eso es una declaración geopolítica. Esto es el B-52 Stratofortress. Antes de continuar con el video, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando el contenido y quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Tu apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a poder traer más contenido interesante para todos. Además, es totalmente gratis y solo te toma un segundo. Ahora sí, continuemos con el video. Para entender por qué el B-52 existe, tienes que entender el problema que intentaba resolver. Y ese problema era, en su esencia más cruda, termodinámico. A mediados de los años 40, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos necesitaba un bombardero capaz de alcanzar cualquier punto del territorio soviético desde bases en territorio norteamericano o en sus aliados más cercanos. Eso significa distancias de entre 10.000 y 12.000 kilómetros de ida, sin reabastecimiento en vuelo en los primeros diseños. Solo, en la oscuridad, a través de la atmósfera superior, donde las temperaturas externas descienden hasta los 60 grados bajo cero, y el aire es tan delgado que un ser humano sin presurización perdería la conciencia en segundos. El primer instinto de los ingenieros de Boeing fue la hélice. Los motores de pistón dominaban la aviación pesada y nadie cuestionaba esa lógica. Pero la física tenía otra opinión. A grandes altitudes, la eficiencia de una hélice convencional colapsa porque las puntas de las aspas empiezan a acercarse a velocidades transónicas, generando ondas de choque que destruyen el empuje. En otras palabras, cuanto más alto vuelas con hélices, menos te empujan. Es como intentar nadar con los brazos más rápido en agua más densa.
Llegas a un punto en que el medio mismo te frena. La solución llegó en 1948 durante una reunión en un hotel de Dayton, Ohio, donde el equipo de Boeing pasó un fin de semana entero recalculando todo desde cero y llegó a una conclusión que cambiaría la historia de la aviación militar. 8 turborreactores. No 4. No 6. 8. Pero aquí comienza la primera gran lección sobre los trade-offs de ingeniería extrema. 8 motores resolvían el problema del empuje a gran altitud, pero creaban un problema nuevo y brutal: el consumo de combustible. Un turborreactor de la era de los años 50 era esencialmente un motor que convertía queroseno en empuje con una eficiencia que haría llorar a cualquier ingeniero moderno. La solución fue agrupados en 4 góndolas de 2 motores cada una, colgadas bajo el ala en una arquitectura que hoy parece obvia, pero que entonces era radicalmente experimental. ¿Por qué debajo del ala y no dentro de ella? Porque el peso de 8 motores integrados en la estructura alar habría requerido reforzar cada costilla, cada larguero, cada remache del ala, hasta el punto de hacerla demasiado pesada para volar. Al colgarlos en góndolas externas, el peso quedaba distribuido de forma que el ala misma actuaba como un enorme brazo de palanca, reduciendo el esfuerzo de flexión en la raíz. Ingeniería elegante, pero con un precio. Ese precio se llama firma acústica. Un B-52, con sus 8 motores Juretzi 57, a plena potencia produce un rugido que no se parece a nada en la aviación civil. Es un sonido que los veteranos de Vietnam describen como un trueno sostenido que precede a la destrucción total en un radio de kilómetros. No hay sutileza, no hay sigilo acústico. Cualquier observador en tierra con oídos funcionales puede detectar la aproximación de un B-52 mucho antes de que ningún radar lo confirme. Los ingenieros lo sabían y tomaron una decisión que define la filosofía entera del avión. El B-52 no fue diseñado para ser invisible. Fue diseñado para ser inalcanzable. La altitud era su armadura. Volar a 9 o 10.000 metros en los años 50 ponía al bombardero fuera del alcance de prácticamente toda la artillería antiaérea existente. Lo que nadie anticipó completamente era lo que vendría después. En 1960, un U-2 de reconocimiento americano fue derribado sobre la Unión Soviética por un misil SAM-2. La noticia sacudió los cuarteles generales en Washington con la violencia de un terremoto. Si un misil podía alcanzar a un avión espía que volaba a 22.000 metros, ¿qué quedaba de la invulnerabilidad del B-52 a sus modestos 10.000? La respuesta táctica fue tan drástica como fascinante desde el punto de vista de la física. El B-52 abandonó las altitudes estratosféricas y descendió al suelo. Literalmente. La nueva doctrina de penetración ordenaba a los bombarderos volar a menos de 100 metros de altitud, a velocidades que hacían vibrar las ventanas de las granjas que sobrevolaban. Era una inversión total de la filosofía original. El avión, que había sido diseñado para operar en el límite superior de la troposfera, se convertía ahora en una bestia de vuelo rasante, usando el terreno como escudo contra los radares enemigos. Y ese cambio de misión casi destruye el avión físicamente. El vuelo a baja altitud es, en términos de ingeniería estructural, una forma sofisticada de tortura. El aire a 100 metros de altura está lleno de turbulencias, de ráfagas de corte vertical, de variaciones de densidad que golpean las superficies aerodinámicas con una violencia que no existe en la atmósfera superior. Imagina conducir un camión de 50 toneladas a 200 kilómetros por hora por una carretera de adoquines en permanente y brutal estado de reparación. Cada bache es una carga de fatiga adicional sobre el metal. Cada ráfaga es un ciclo de tensión y compresión que va acumulando microfisuras en la estructura.
los ingenieros de Boeing descubrieron que los B-52, que practicaban vuelo de baja penetración, estaban envejeciendo estructuralmente a un ritmo varias veces superior al calculado en los diseños originales. El ala, esa pieza maestra diseñada para flexionarse con elegancia en altitudes estratosféricas, se comportaba como una viga sometida a golpes repetidos de mazo a 100 metros del suelo. El resultado fue un programa de refuerzo estructural masivo, el Low Altitude Structural Enhancement Program, que básicamente reimplantó costillas y refuerzos internos en alas que ya habían acumulado miles de horas de vuelo. Era como hacer una cirugía de columna vertebral a un atleta en plena competición, sin detenerlo. Un momento. Si te está gustando el video, déjamelo en los comentarios y escribe qué ideas o temas quieres que haga en próximos videos. Leo todos los comentarios. Y ahora sí, continuamos con el video. Saca el B-52 del cielo y llévalo al hangar, y lo que encuentras no es un avión. Encuentras un ecosistema, una cadena de dependencias técnicas, logísticas y humanas tan compleja que resulta difícil distinguir dónde termina la máquina y dónde empieza la infraestructura que la mantiene viva. Cada B-52 en servicio activo tiene asignado un equipo de mantenimiento de entre 15 y 20 especialistas que trabajan en turnos rotativos de 12 horas. No están reparando el avión. Están manteniéndolo en un estado de preparación que la Fuerza Aérea Americana denomina Misión Capaz, lo cual significa que en cualquier momento, con pocas horas de aviso, ese aparato debe ser capaz de despegar cargado con armamento nuclear o convencional y completar una misión de 16 horas sin regresar a la base de origen. El sistema eléctrico de un B-52 moderno es un palimpsesto tecnológico que desafiaría la cordura de cualquier ingeniero que no lleve décadas trabajando específicamente con él. Hay cableado original de los años 60 conviviendo con buses de datos digitales instalados en las modernizaciones de los años 90, junto con interfaces de pantalla táctil añadidas en actualizaciones del siglo XXI. Cada generación de modernización ha añadido capas sin eliminar completamente las anteriores, porque eliminar cableado en un avión operativo es un proceso que requiere recertificar el sistema entero, lo cual costaría más tiempo y dinero del que el Pentágono está dispuesto a invertir en cada ciclo de actualización. El resultado es que los técnicos de mantenimiento necesitan dominar simultáneamente lógicas de sistemas diseñadas en décadas distintas, con filosofías de ingeniería radicalmente diferentes. Hay conectores en el fuselaje del B-52 que ya no se fabrican en ningún lugar del mundo y cuyo suministro depende exclusivamente de un mercado de componentes de segunda mano que la Fuerza Aérea rastrea con la obsesión de un coleccionista de arte buscando piezas de museo. El coste por hora de vuelo de un B-52 supera los $70,000 en su configuración actual. Para poner esa cifra en perspectiva, cada vez que un B-52 pasa una hora en el aire, el contribuyente americano está financiando el equivalente al salario anual de un trabajador de clase media. Y eso sin contar el armamento, el combustible de los tankers de reabastecimiento que deben acompañarlo en misiones largas, ni el coste de la infraestructura en tierra. El reabastecimiento en vuelo merece un párrafo propio porque es, en sí mismo, una de las operaciones más extraordinarias que se realizan de forma rutinaria en la aviación militar. Un KC-135 o un KC-46 debe encontrar al B-52 en la oscuridad, a velocidades de más de 800 km por hora. Ajustar su posición con precisión de centímetros, mientras ambas aeronaves atraviesan turbulencias, y transferir decenas de miles de litros de combustible a través de un tubo telescópico que el operador maneja desde una estación de control semi-acostado en la panza del tanker.
en condiciones de silencio de radio absoluto, durante operaciones sensibles, en la oscuridad total, a temperaturas externas que congelan instantáneamente cualquier derrame de combustible. Es ballet de precisión ejecutado por humanos al límite de sus capacidades fisiológicas. Y hablando de límites fisiológicos, la tripulación estándar de un B-52 durante la Guerra Fría era de 6 personas: piloto, copiloto, navegante, bombardero, artillero y oficial de guerra electrónica. En misiones de alerta nuclear, estos 6 individuos pasaban entre 16 y 24 horas en una cabina presurizada del tamaño de una furgoneta grande, sentados en asientos eyectables que los propios tripulantes describían como diseñados por alguien que nunca tuvo que sentarse en ellos durante 12 horas seguidas. La fatiga de decisión en ese entorno no es una metáfora clínica, es una realidad medible. Los estudios de la Fuerza Aérea de los años 60 documentaron que después de 12 horas de vuelo nocturno, los errores de navegación y la lentitud de respuesta de los tripulantes se multiplicaban de forma que comprometía directamente la seguridad de la misión. La respuesta institucional no fue acortar las misiones, fue desarrollar protocolos de rotación interna, anfetaminas aprobadas para uso operacional. Sí, pastillas de bencedrina distribuidas oficialmente por el ejército americano, y una cultura de tripulación que premiaba la resistencia por encima de cualquier otra virtud. El B-52 no solo exigía ingeniería extrema, exigía biología humana forzada hasta sus propios límites de tolerancia. Hay otro aspecto del factor humano que raramente aparece en los documentales convencionales: los mecánicos que trabajaron durante décadas con fluidos hidráulicos y compuestos de sellado que resultaron ser cancerígenos. El fluido hidráulico 1000H5606, usado extensamente en las primeras versiones del B-52, contenía compuestos que la medicina de la época no identificó como peligrosos. Las personas que pasaron años reparando sistemas hidráulicos en espacios confinados dentro del fuselaje, sin la protección adecuada, pagaron un precio personal que ninguna estadística oficial de la Fuerza Aérea registra con la honestidad que merece. El avión tenía un coste en metal y combustible que todo el mundo conoce. Tenía también un coste en salud humana que permanece, en gran medida, en las sombras de los archivos médicos de veteranos. Ahora aleja la cámara, sal del hangar, sale de la base aérea. Sube a una altitud metafórica desde la que puedas ver no un avión, sino un argumento. Porque eso es lo que el B-52 Stratofortress representa en el tablero geopolítico global. Un argumento. Un argumento que Estados Unidos ha venido haciendo sin interrupción desde 1955 hasta hoy. Y que dice, con una claridad que no necesita traducción en ningún idioma: nuestra capacidad de proyectar fuerza destructiva a cualquier punto del planeta no caduca, no se oxida y no negocia su existencia con los ciclos presupuestarios del Congreso. Pausa dramática. Eso no es fanfarronería, es disuasión. Y la disuasión funciona precisamente cuando el adversario la cree sin necesidad de que sea demostrada. Durante la Guerra Fría, la mera existencia de la flota de B-52 en alerta permanente, con aviones en el aire las 24 horas del día durante años, en lo que se conoció como Chrome Dome, obligó a la Unión Soviética a invertir recursos astronómicos en sistemas de defensa aérea que de otra forma habrían podido destinarse a otros sectores de su economía. El sistema de misiles SA-2, el radar de alerta temprana Tall King, la red de interceptores MiG-19 y MiG-21 distribuidos en miles de kilómetros de frontera. Todo ese aparato defensivo fue construido en respuesta directa al B-52. Calcula el coste económico de mantener esa infraestructura durante 4 décadas y empezarás a entender
por qué algunos historiadores argumentan que el B-52 fue uno de los instrumentos más eficaces de la guerra económica americana contra la URSS. No porque bombardeara ciudades soviéticas, nunca lo hizo, sino porque obligó a Moscú a gastar para defenderse de algo que nunca llegó. Vietnam cambió esta ecuación de una manera que los estrategas americanos no habían calculado correctamente. Cuando los B-52 fueron desplegados en misiones de bombardeo convencional sobre el sureste asiático en la operación Arc Light, a partir de 1965, el avión dejó de ser un símbolo abstracto de la disuasión nuclear y se convirtió en una herramienta de uso táctico con consecuencias humanitarias directas y documentadas. El bombardeo en alfombra, la técnica de saturar un área geográfica extensa con bombas de caída libre sin guiado de precisión, es intrínsecamente indiscriminado en su aplicación. Los archivos desclasificados y los estudios independientes de las décadas posteriores pusieron en cuestión la eficacia táctica de muchas de estas misiones en relación con su coste en vidas civiles, lo cual plantea una pregunta que no tiene respuesta técnica. ¿En qué momento una herramienta de guerra deja de ser un instrumento de política y se convierte en un problema ético de primera magnitud? El B-52 no responde esa pregunta. La fórmula con cada misión que vuela. La Operación Linebacker II en diciembre de 1972. Las 11 noches de bombardeo masivo sobre Hanoi y Haiphong, que los vietnamitas llaman el Hanoi de Navidad. Fue el uso más intensivo y concentrado del B-52 en la historia. 193 aviones, más de 15.000 toneladas de bombas, 15 B-52 derribados, la mayoría por el sistema SAM-2 soviético operado por personal norvietnamita entrenado en Moscú. Y un resultado geopolítico que todavía generan debate. Los acuerdos de París, que pusieron fin a la participación americana en Vietnam, se firmaron semanas después de Linebacker II. ¿Los bombardeos forzaron la negociación? ¿O simplemente aceleraron un proceso que la dinámica política hacía inevitable? La historia tiene la irritante costumbre de no ofrecer experimentos controlados. Hoy, en 2025, el B-52 está embarcado en su modernización más ambiciosa desde que fue construido, el programa CERP, Commercial Engine Replacement Program. Reemplazará los 8 motores TF-33, diseñados en los años 60 y mantenidos durante décadas, con repuestos cada vez más difíciles de conseguir, por motores comerciales modernos Rolls-Royce F-130, que ofrecen una eficiencia de combustible radicalmente superior. El resultado proyectado es un aumento del alcance de emisión de alrededor del 40% y una reducción significativa del coste operativo por hora de vuelo, lo cual plantea una paradoja histórica que merece ser nombrada sin ambigüedad. El avión más antiguo en servicio activo en cualquier fuerza aérea del mundo está recibiendo una inversión de varios miles de millones de dólares para seguir volando hasta, al menos, el año 2050. Para ese momento, habrá aviones B-52 con 100 años de diseño original, pilotados por tripulaciones cuyos bisabuelos podrían haber volado en el mismo fuselaje. Tono reflexivo. No hay precedente para esto en la historia de la aviación militar. Lo que esa decisión revela no es nostalgia institucional ni inercia burocrática, aunque ambas existen. Revela algo más profundo sobre la naturaleza de la disuasión estratégica en el siglo XXI. El B-21 Raider, el bombardero furtivo de nueva generación que la Fuerza Aérea Americana está introduciendo ahora, ofrece capacidades que el B-52 nunca podrá igualar en términos de sigilo y penetración en espacios aéreos defendidos. Pero el B-21 es extraordinariamente caro de construir, y la flota prevista es numéricamente pequeña. El B-52
con su enorme capacidad de carga y su alcance descomunal, seguirá siendo insustituible para misiones en entornos de baja amenaza, para el lanzamiento de misiles de crucero desde distancias seguras y para la demostración de presencia estratégica que es, en sí misma, un mensaje diplomático. Mientras un B-52 despega de la base de Andersen en Guam y completa un vuelo de reconocimiento sobre el mar de China Meridional, ningún cable diplomático ni ningún comunicado oficial transmite con la misma precisión lo que ese avión transmite simplemente al aparecer en el radar de alguien. Y aquí es donde la historia del B-52 se convierte en algo más que la historia de un avión. Se convierte en una pregunta sobre el futuro, porque la siguiente generación de sistemas de armas que competirá por el control de los cielos no llevará tripulación. Los drones de combate de largo alcance, los sistemas autónomos de ataque en enjambre, las plataformas hipersónicas que recortan a minutos lo que el B-52 recorre en horas. Todo esto está llegando. Y cuando llegue de forma masiva, algo cambiará en la naturaleza misma de la guerra aérea que va más allá de la tecnología. Pausa dramática. Durante 70 años, la disuasión nuclear americana tuvo rostro humano. Eran 6 personas en una cabina presurizada que aceptaban conscientemente la posibilidad de no regresar. Su presencia en el avión era, en sí misma, una declaración moral, que del otro lado del gatillo había un ser humano con la capacidad de dudar, de evaluar, de negarse en el último segundo si los órdenes que recibía cruzaban una línea que su conciencia no podía aceptar. Tono reflexivo. ¿Qué pasa con esa ecuación moral cuando el avión ya no lleva a nadie dentro? El B-52 Stratofortress no es solo un bombardero. Es el artefacto más duradero de la era de la disuasión nuclear. El testigo metálico de 70 años de Guerra Fría, Guerra Caliente, política de poder y tecnología al límite. Es, también, el espejo en el que podemos ver reflejada la pregunta que define nuestro tiempo. En la carrera por dominar los cielos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? No en titanio, no en queroseno, en humanidad. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Tu apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que pueda traer más contenido como este. Gracias por ver el video hasta el final. De verdad, lo aprecio mucho. Nos vemos en el próximo video.